Bueno, en la siguiente entrevista vamos a estar hablando y reflexionando sobre educación. ¿Cómo desembarca el polémico lenguaje inclusivo en la educación, el censo docente que se estará haciendo, la preinscripción para quienes ingresan al liceo o UTU por primera vez, que está en marcha actualmente, la posibilidad de convertir, mejorar, modificar, modernizar el bachillerato? Todos estos temas, si nos da el tiempo, estaremos hablando con la consejera de la ANEP, Laura Mota, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar. Un gusto estar acá con ustedes, realmente, y con tantos temas, ¿no? Y con tantos temas que ya empezamos rápidamente a meternos. El lenguaje inclusivo es un tema que ha dado muchísimo que hablar, para burlarse, para no burlarse, que también nos interpela, ¿no? De alguna manera, yo prefiero como tomarlo de ese lado, pero también nos cuesta usarlos. ¿Cuál es el abordaje desde la educación sobre esta propuesta del TODES, digamos? Desde la educación lo que nosotros tenemos que decir es que la educación tiene un mandato como institución educativa y ese mandato tiene que ver con el lenguaje en dos sentidos. Uno es el lenguaje como objeto de aprendizaje, otro es el lenguaje como vehículo para la enseñanza, es decir, aprendemos historia, geografía, física, a través del lenguaje también. Y además hay otro elemento, es cómo estructura al pensamiento el lenguaje y la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Todas estas cuestiones están sobre la mesa. Entonces, el lenguaje no es una cuestión de aquí y ahora, sino que es una construcción social e histórica. Eso es lo primero que uno tiene que decir. Y por tanto, en esa construcción social e histórica, hoy tenemos lo que llamamos el lenguaje de español estándar. Este es el lenguaje que se utiliza en los centros educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje que es aceptado en todos los lugares, que nos permite entendernos también en diferentes ámbitos y que nos permite entendernos con todos los hablantes de español en todo el mundo. Entonces, ese es el lenguaje que se utiliza o que se propicia en la educación. Pero existe también una construcción social del lenguaje que obedece a tiempos históricos, que obedece a situaciones, porque el lenguaje también está indicando maneras de ver, pensar y hacer la sociedad. Entonces, tenemos un lenguaje que sin duda, primero, omite el neutro y establece una cuestión binaria, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos muy poco neutro. Y esa forma también está indicando una manera en la que la sociedad se ve a sí misma. Y esa manera es una manera predominante en el sentido de una concepción machista y patriarcal que se ha instalado, que tiene desde muchos años y que nosotros lo tomamos como una cuestión que está en la sociedad. Bueno, ¿cómo es que se transforma eso? Bueno, se transforma mediante los movimientos que hoy existen y son fuertes y dan su voz, pero también se transforma a través de nuevas formas del lenguaje. ¿Quiere decir esto que la educación tiene que inmediatamente recoger? No. La educación tiene que mantener, en la medida de que se están procesando estos cambios, un lenguaje estándar. Hace un tiempo, respecto al lenguaje inclusivo, hablábamos de las, en una cuestión bastante compleja a la hora de hablar y de leer. Hoy se están usando otras formas. Bueno, seguramente va a ir decantando esto y vamos a ir encontrando formas en las cuales el lenguaje se vaya transformando. Oficialmente, entonces, en las escuelas y liceos se va a seguir con el lenguaje tradicional, sí, digamos, de todos y todas. Pero tampoco se va a prohibir que se utilice otra forma. Es decir, ¿Por alumnos o por docentes? Si yo hago un escrito y pongo todes, ¿no me lo van a corregir como que está mal? Bueno, ahí yo creo que justamente una cosa es el lenguaje que
digamos, es de uso en los centros educativos, pero nosotros tenemos variedades también en el Uruguay. Y una de las cuestiones es que las personas también se identifican con el lenguaje que utilizan. Entonces, lo vemos claramente, por ejemplo, en fronteras, sin duda, pero también lo vemos en los barrios en Uruguay, en Montevideo, en la zona del litoral tenemos diferencias, en la zona del este. Son variedades que existen y que por eso los docentes no van a estar corrigiendo permanentemente. Digamos, existe una tolerancia en las aulas respecto a las variedades del lenguaje. Cuando se hace necesario, se establece cuál es la norma y qué es lo que corresponde al lenguaje estándar. Pero si no, el reconocimiento de esas variedades lingüísticas también hace que fortalezca sus identidades y que no las minimice, porque uno de los riesgos que corremos es que si decimos, no solamente con lenguaje inclusivo, ¿no?, sino con variedades del lenguaje, si decimos esto está mal, estamos sancionando no solamente al niño o la niña, sino a toda su comunidad en la cual esa persona vive. El tema del lenguaje inclusivo tiene un fin, digamos, más de dejar en evidencia una situación que se está tratando de cambiar, pero todavía no sabemos cómo va a evolucionar el lenguaje. Entonces, mantenerse en un lenguaje estándar y a su vez ser, digamos, en algún sentido pensar que, bueno, todo lo que se exprese de diferentes maneras es válido, creo que mantiene un sano equilibrio entre ese devenir del uso del lenguaje y a su vez atenerse a un lenguaje que sea comprendido, que sea utilizado y que le permita a las personas incluirse en el mundo. Bien. En el caso del lenguaje, bueno, toda la vida hubo siempre diferente tipo de lenguajes. Para irnos muchísimos años atrás, podemos hablar del lunfardo, que inclusive en determinado momento requirió hasta de un diccionario para poder entender más de una letra de tango, porque pasó a ser un mensaje de arrabal, un lenguaje de arrabal, de orilla, que hacía que si no tenías un diccionario a mano, prácticamente se hacía imposible entender algunos temas. ¿Y por qué hago mención a lo del lunfardo? Porque no quiero que quede peyorativo lo que voy a decir del lenguaje plancha, un lenguaje al que muchos de repente nos acercamos. Tengo que hacer mención en mi caso a través de una obra teatral que fue Rescatate, que a propósito siempre que puedo la recomiendo, y que motivó inclusive que centros de estudios realizaran hasta un estudio de ese lenguaje, y de allí empezamos, bueno, a enterarnos qué bases son los championes, que botón o antichorro se le dice al policía, que el fisurado es el adicto, y así podría seguir con un montón de cosas. A lo que voy es, no veo el mismo tratamiento con el tema del lenguaje inclusivo y el tema del lenguaje plancha. Por eso hice la introducción, porque no quería tirarme de entrada a hablar del lenguaje plancha y que quedara como un aspecto peyorativo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje fuerte, es un lenguaje en donde si un joven se expresara de esa manera, por ejemplo, en un escrito, en una prueba, lo que fuere, yo no tengo duda que habría una corrección por parte del docente. O no la habría, o es un tema de modas, o es un tema de marketing. Está mejor visto el lenguaje inclusivo porque, como bien decía Laura en el principio de la nota, ahora hay un montón de organizaciones que se han hecho visibles, fuertes, que presionan sobre el tema. Entonces, bueno, como tengo esta presión y esta visibilidad de parte de estas organizaciones, hay un tratamiento diferente al que podría ser el lenguaje plancha. Yo creo que el lenguaje siempre son expresiones de la sociedad y en ese sentido, digamos, donde se detenta el poder indica también dónde es que está, digamos, la norma. Entonces, por eso es que yo planteaba que creo que hay que ser muy cuidadoso con las variedades, con las formas que se dan del lenguaje, porque son parte de la identidad de las personas. Si yo me crié en un barrio donde el lenguaje es un lenguaje determinado, voy al centro educativo
y me dicen, eso está todo mal. Entonces no solamente es que están hablando del lenguaje, sino que están hablando de todo lo que pasa en mi contexto. Y por eso creo que hay que ser muy cuidadoso. Lo cual no quiere decir que en el centro educativo el lenguaje que haya que enseñar sea el lenguaje utilizado por esas comunidades o esos grupos, porque eso significaría dejarlo fuera del resto de la sociedad. Entonces, por eso es tan importante entender bien cómo tiene que darse esta, digamos, esta relación entre qué es lo que la educación debe utilizar, enseñar, y por otro lado, cómo respetar a las personas en lo que son y en sus identidades. Y creo que si nosotros partimos de una concepción de derechos y de respeto por el otro, esto debe ser respetado. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hacer un buen equilibrio. Los que hemos trabajado digamos, en lugares donde existen algunas de estas formas del lenguaje, sabemos que a veces uno, para que poder entender, tiene que tener esta apertura de decir, no, no estoy corrigiendo permanentemente, estoy escuchando el mensaje, que es más importante que la forma. A veces la forma es más importante. Claro. Pero ese sano equilibrio es el que hay que contemplar en lo educativo, y que los docentes saben hacerlo, porque los docentes, digamos, tienen esa cuestión empática con el alumno, es decir, entienden la situación y a veces corregirán la forma y otras veces escucharán mucho más el mensaje que la forma. Sí, me hace pensar en gente de frontera, esta situación que antes muchas veces me ha pasado de entrevistar a alguien de frontera y dice, ay, no, es que yo no sé, tienen miedo a hablar porque hablan portuñol, ¿no? Exacto. O me tienen palabras. Pero ya lo han recibido como algo que está mal, como algo sí, que es menor, digamos, en una categoría menor del lenguaje. Bueno, también sin embargo, hace la identidad. En el otro extremo, por ejemplo, Fabián Severo, que es un escritor que nació en Artigas y que escribe poemas mezclando los dos idiomas y tiene obras preciosas, ¿no? Muy interesantes. Mi madre no entendía. Es uno de los poemas que está excelente de Fabián Severo sobre justamente este tema del lenguaje, ¿no? La madre no entendía cuando la maestra le enviaba los mensajes. Realmente excelente. Bueno, cambiamos un poco de tema. Hemos abordado aquí en Arriba Gente, y es tema público también, la situación de deserción de los estudiantes y el porcentaje alto que no termina bachillerato. Y en este sentido se están evaluando alternativas de hacerlos más generales. Esa es una preocupación importante, sin duda. Nosotros tenemos en Uruguay, digamos, pasamos prácticamente 20 años con un estancamiento. En los últimos años ha habido un movimiento leve de mejora en cuanto al egreso de bachillerato, que eso, bueno, es alentador. Pero sin embargo no alcanza, hay que seguir empujando como para que efectivamente, digamos, lo que se consagró en el 2008 en la Ley de Educación, de la obligatoriedad de la educación hasta el finalizar la educación secundaria, sea una realidad y no solamente una mera aspiración legislativa. Para eso hay que trabajar en diferentes formatos. Nosotros tenemos un formato que sigue aún hoy siendo propedéutico. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue mirando hacia el que entra a la universidad. Sabemos que los países requieren de que su población siga ese trayecto, digamos, de estudio, pero no necesariamente la educación obligatoria tiene que estar toda vinculada a ese trayecto de vida que es el universitario. Puede haber otras formas de, digamos, de proyectarse y construir el proyecto de vida de cada uno, pero en ese sentido es que tenemos un 20% aproximadamente es el estudio de carreras universitarias que requieren un bachillerato específico. Estamos hablando obviamente también de las tradicionales, de las que tienen tal vez más prestigio social, la medicina, el derecho, en fin. Pero hay una cantidad de otras carreras que no requieren un bachillerato específico.
empezando por el profesorado. Uno puede entrar a profesorado de historia proveniendo de un bachillerato de biología, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un bachillerato muy diversificado que apunta a determinadas carreras y muy poca movilidad entre los bachilleratos. Con el Plan 2006 se realizó un núcleo común en el bachillerato en secundaria, lo cual permitió que, bueno, que ese grupo de asignaturas no tuviera que recursarse. Antes había que ir, retrocede 3 casilleros para empezar de nuevo, ¿no? Bueno, hoy hay un poco. Yo creo que hay que avanzar. Hay ideas también de un bachillerato general, eso se está estudiando, pero todavía no hay nada presentado, probablemente. Generales sin diversificar, por ejemplo. Que dé respuesta a estas situaciones, ¿no? En donde no se necesita ni para continuar los estudios, ni para una inserción laboral posterior, una especificidad en el bachillerato. Pero eso no apunta a estudios, por ejemplo, relacionados con la utilidad económica del estudio y sobre todo del bachillerato, que cuesta tanto llegar y sobre todo terminar, a que la preparación específica para poder insertarse en el mundo laboral, porque siempre desde mi época sabré que el bachillerato te apretaba en una elección posterior, pero tampoco te preparaba específicamente para nada que fuera útil en la vida laboral, digamos. Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Nosotros tenemos que, digamos, el mandato educativo es de preparar a las personas para insertarse en una vida social y ciudadana en el país. Esto significa, digamos, ser parte de un país que tiene, que es productivo, que tiene que tener sus formas de inserción, y el trabajo sabemos que es una de esas formas de inserción. Ahora, ¿tiene la educación que preparar para un determinado trabajo? No, yo creo que no. Que tiene que preparar para pero puede dar herramientas que permitan... Tiene que dar herramientas generales que efectivamente puedan ser utilizadas. Y estas herramientas muchas veces son habilidades que tienen que tener las personas. Por ejemplo, hoy se habla que todo lo que se hace en colectivo. Esto no es una habilidad que tiene que ser, digamos, trabajada en el sistema educativo. Bueno, todo lo que hace al trabajo en proyectos, a la cooperación, va preparando para que después la persona sea capaz de insertarse en un grupo de trabajo y poder colaborar, ser parte de. Pongo este ejemplo porque es muy claro a la hora de ver la relación de lo que se hace de pronto en el centro educativo, que no se está preparando para un trabajo determinado, se está preparando para que esa persona sea capaz de negociar una idea, sea capaz de aceptar y escuchar al otro, sea capaz de delegar tareas en otro porque yo no lo puedo hacer todo. Estas cosas que muchas veces en los trabajos nos encontramos con el que no delega, con el que esconde las ideas. Bueno, todas esas cosas que son parte del trabajo en la vida misma, ¿no? Ahora, en este momento también, nosotros desde hace muchos años tenemos una comisión mixta de ANEP y de UDELAR, en la cual venimos trabajando distintos temas, ya sean los temas de posgrados, que es uno de los temas que nos lleva más tiempo, por decirlo de alguna manera. Y en este momento estamos abocados al trabajo de lo que llamamos la interfase. Es decir, justamente esta interfase entre la educación obligatoria y la universidad. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las nuevas circunstancias? La universidad también ha tenido muchos cambios en el sentido de que ha cambiado su formato, las áreas, la forma en que pueden acceder de una a otra. Basta tener un año cursado en un área para poder ingresar directamente en otra, aún con un bachillerato distinto. Todas estas cosas son cambios que se han venido dando y que hay que también reflejarlos en
la educación secundaria, especialmente en el bachillerato. Bueno, todas estas cuestiones estamos trabajando en eso, vamos a continuar y probablemente, digamos, den sus frutos en los cambios. Quiero decir también que venimos trabajando, el año pasado, digamos, publicamos y difundimos el marco curricular de referencia nacional, que es un marco que va de primer año de primaria hasta sexto año de educación media. ¿Qué es lo que establece? Además de establecer principios generales, aprendizajes fundamentales, las éticas sobre las cuales se basa, establece los perfiles. ¿Cuál es el perfil de egreso de un estudiante que termina sexto año? ¿Es un perfil por cada uno de los bachilleratos? No, es un perfil general. Todos los que terminan el bachillerato deben cumplir con este perfil. Para eso después hay perfiles de tramo, es decir, tercero de ciclo básico, sexto de primaria, tercero de primaria. Es decir, entender que la educación también debe respetar los ritmos y los tiempos de los estudiantes. Estamos trabajando en este momento en lo que son las progresiones de aprendizaje, es decir, cómo se llega a esos perfiles en algunos campos, en algunos dominios que hay que ir trabajando. Uno de ellos es el lingüístico, por ejemplo. Ya nos quedan pocos minutos, pero y quiero hablar un poco de la prescripción a secundaria y YouTube, pero eso que tú me decís me hace pensar en que están enfocados en aquellos, el 40-50% que termina bachillerato. No. ¿Qué pasa con el otro 60-50% que no termina y que un día y otro también aquí en esta mesa no recibimos informes, bueno, de esas cifras que nos ponen muy mal en la región, muy mal a nivel internacional y que no se le está dando respuesta a al menos la mitad de los estudiantes que no logran terminar secundaria completa? A ver, tenemos, yo diría, dos tiempos, ¿no? Uno es el que ya están terminando o los que no terminaron en tiempo el bachillerato o la educación formal. Estos segundos requieren también una atención, es decir, personas jóvenes de 22 años, 23, que no terminaron. Bueno, a esos también les estamos dando respuesta con programas específicos, con diseños que se adecuan a una realidad distinta, reconocimiento de aprendizajes que se hacen durante la vida, en fin, una serie de cuestiones. También estamos trabajando, y yo creo que es muy importante, el llegar al final del trayecto supone que todo el trayecto se hace adecuadamente. Y para eso estamos trabajando intensamente, por ejemplo, en la preinscripción. La preinscripción tiene que ver con esto de las trayectorias continuas y completas, que es a lo que tú hacías referencia. Es decir, ¿cómo hacemos para que un estudiante no tenga que dar esos saltos solo entre primaria y secundaria, ni sea el estudiante y su familia que quedan un poco solos? Se estableció la preinscripción, que es una inscripción anticipada que se realiza, ahora se está realizando, empezó hace una semana, termina la primera semana de octubre, de tal manera de que todos los estudiantes que culminaron sexto año estén inscriptos al año siguiente en alguna propuesta. Esto, el año pasado, terminamos el año con 99,5%. ¿Este año cómo vamos en esta primera semana? Primera semana estamos llegando al 50% ya de la preinscripción. Esto creo que también obedece a que en el Uruguay la población, cuando somos capaces de explicar y transmitir la importancia que tiene, inmediatamente acude, hace la preinscripción, y realmente eso es una actitud que se da no solamente en la educación, se da en muchos otros campos. Nos pasó también con 3 años, cuando se empezó a hablar de la importancia de 3 años. Tuvimos una inscripción enorme en 3 años, superando lo que habíamos pensado que iba a suceder. Quiere decir que esto está funcionando y nos permite organizar mejor
el año lectivo siguiente porque permite la planificación de los grupos en las localidades respecto a lo que va a ser la oferta educativa. Nos permite identificar quienes no están inscriptos, que antes no se sabía. Si no llegaban al primer año de secundario de UTUN, no existían. Bueno, ahora existen. Y se los va a buscar y se hace un trabajo minucioso en cada uno de los departamentos para conocer cuáles son las condiciones y por qué no pudo asistir. Por ejemplo, nos encontramos en el interior del país que de pronto tenemos estudiantes que no pueden asistir porque viven en el interior muy profundo, ni siquiera en pueblos, sino que en el interior muy profundo y de pronto no tienen locomoción. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces ahí ya no es la generalidad, sino es el caso puntual, cómo se resuelve, y en eso estamos, resolviendo casos que tienen que estar para que todos puedan ejercer este derecho a la educación. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Laura. Bueno, Buen día. encantada. Laura Mota Nos con quedaron varios nosotros. temas. Nos por quedó favor. el censo. Nos quedó el censo que es ahora en días, ¿no? Empieza ahora. El 24. Sí, y es para todos los docentes del país, de público y de privado por primera vez. Muy Hacía bien. 10 años que no se hacía en público. Claro, porque hasta ahora se habían hecho en público y ahora se incluyeron los privados. Es un trabajo muy importante también con las asociaciones de colegios privados y vamos a tener un panorama de cuál es la situación de nuestros docentes del Uruguay. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Así hemos estado dialogando con Laura Mota, consejera de ANEP en la mañana de Arriba Gente.